Por el cauce del río Atrato no solo corren aguas, pues cada centímetro cúbico de este mineral, que avanza lento o rápido según el tramo de su recorrido serpenteante hasta el Golfo de Urabá, está cargado de historias fantásticas, de violencia, pero también de resiliencia, de costumbres propias y adoptadas. Son relatos interminables que los negros e indígenas han heredado de generación en generación. Se estima que el Atrato es el tercer río más navegable de Colombia, aunque es preciso señalar que las malas prácticas ambientales como la minería ilegal, la tala indiscriminada del bosque, el vertimiento de basuras, sumado a la falta de mantenimiento, han diezmado considerablemente su cauce. Como consecuencia, sus aguas se desbordan e inundan a las poblaciones ubicadas en su parte baja. La subregión del Bajo Atrato chocuano la conforman los municipios de Carmen del Darién, Río Sucio, Acandí y Unguía. En Unguía y Acandí hay grandes haciendas de ganadería extensiva, producto de procesos de titulación de baldíos a colonos, principalmente antioqueños, durante las décadas de 1970 y 1980, y de concentración por parte del narcotráfico en las décadas de 1980 y 1990. Río Sucio y Carmen del Darién constituyen la principal zona de exportación maderera en el departamento. Esta región es foco de megaproyectos de carácter intercontinental, como es el caso del Canal Interoceánico, pues en ella se encuentra la franja más estrecha para unir el Océano Pacífico con el Atlántico. Su población es multiétnica y por ende pluricultural. Afros e indígenas del Bajo Atrato comparten su territorio con un creciente número de mestizos por el ya mencionado fenómeno de colonización y la cercanía con los departamentos de Antioquia y Córdoba. Esos procesos de colonización venidos directamente de la expansión mestiza, que es la que hoy tenemos nosotros en los territorios, son personas que vienen con sus costumbres de otros lados y lo primero que hacen cuando llegan a nuestro territorio es deforestarlo totalmente para ellos poder llevar a cabo todo lo que tiene que ver con su cuestión de ganadería. Entonces se expande la frontera ganadera que acaba con bosques, que acaba con quebradas, que acaba con ríos, y eso ha hecho de que prácticamente mucho territorio nuestro hoy esté en manos de personas que ni siquiera pertenecen a la etnia y que igualmente han contribuido a la deforestación y al mal aprovechamiento también del territorio. Incluso han acabado con parte de nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestras costumbres, incluso hasta nos han inculcado nuestra manera de hablar, nos la han cambiado. Incluso la forma de hacer las cosas nos la han averiado. Pero lo más relevante es que hemos sido pueblos colonizados, que la discriminación se ha notado desde el gobierno central, regional, local, incluso a nivel del mismo sentido comunitario. Entonces han sido años muy relevantes. Por ejemplo, la colonización yo la aplico como esa extractora, como Maderas del Darién, aunque de pronto ella cuando estaba canalizaba algunas bocas, pero no obstante extrayó de forma desordenada ese bien que no tiene, digamos, se renueva, pero no se le aplica esa reforestación como es la madera, nuestra selva, nuestros bosques. Mire, el tema de colonización y los grandes megaproyectos que tienen desde el mismo Estado y la misma codicia por nuestros territorios, por la cuestión de los proyectos, de los megaproyectos que hay en la subregión del Darién, específicamente en esta franja del Pacífico colombiano, porque nosotros aquí estamos entre el medio de los dos océanos y sabemos que tenemos hay una ambición de unir los dos océanos por así sea terrestre o por vía acuática. Entonces, a eso se le suma, tenemos preocupaciones por eso, pero nuestro municipio y nosotros los indígenas hemos sido afectados en el sentido de que
empresas madereras antiguamente, Madera del Darién, acabó con los bosques nativos como el cativo en la parte baja y que hoy hay consecuencias de taponamiento de ríos y desvío de caños y todo. El megaproyecto de la palma aceitera fue muy fuerte en nuestro territorio. Ante estos municipios llegó como un proyecto maligno, un proyecto que destruyó vida para posesionarlo a él. Colombia es un país de tránsito de migrantes, muchos de ellos cubanos, haitianos y africanos que llegan hasta el Golfo de Urabá, donde muchos han muerto en medio de los naufragios. Los que logran atravesarlo deben planificar su viaje por el tapón del Darién, que por sus propias condiciones naturales y por los grupos armados ilegales se ha convertido en un infierno para los migrantes que intentan cruzarlo. A pesar de que recientemente la situación de migración por la ruta del Darién ha sido revelada al mundo, la franja fronteriza entre Colombia y Panamá es y ha sido por décadas un corredor de tráfico de todo tipo. Desafortunadamente, desde hace un tiempo hemos venido pidiéndole al gobierno colombiano y al gobierno panameño para que se sienten a conversar y entre los dos busquen una ruta más humana a estos migrantes. La frontera con Panamá, que discurre totalmente por la región del Darién, es la más pequeña que posee Colombia en su territorio continental, con un total de 266 kilómetros, comprendiendo todo el territorio entre las puntas de Cocalito y Ardita en el municipio de Juradó, en el Océano Pacífico, y Cabo Tiburón en Acandí, sobre el Mar Caribe. Es una de las franjas fronterizas de más difícil acceso en la geografía suramericana, teniendo únicamente como departamento limítrofe el Chocó. Por su incalculable riqueza natural, que se extiende por cientos de kilómetros de bosques, ríos y montañas, el hábitat de numerosas especies endémicas y una posición geográfica estratégica, la región del Bajo Atrato se ha configurado como un escenario propicio para las economías y prácticas ilegales, auspiciadas tras la llegada de grupos armados desde la década de los 70. Estas características ofrecen un atractivo específico para los actores armados. Ya desde los años 1970, las FARC vieron en ella un importante lugar a controlar. Luego, en la década de los 90, las autodefensas se propusieron lograr su dominio a sangre y fuego. Desde entonces, la cotidianidad de la región es un contexto de violencia por disputas territoriales entre dos o más grupos armados. Fue fatal. Una balacera y tan, y dije yo, Virgen del Carmen, ¿qué será esto? Salimos y a caminar cuando el llanto, que se llevaron a Julano, que se llevaron a Julano, que se llevaron a Pengano, se habían llevado a Benjamín. Me senté, hice un memorialito y lo mandé en un expreso que iba para Turbo. Y le dije al motorista, esta carta usted la entrega en Bocas. A cualquier persona le entrega esta carta en Boca. Diga que esta carta la manda el personero de Río Sucio, para el que la quiera leer. Cualquiera la puede leer. En la cual yo les hago saber que tengan la amabilidad y me devuelvan las personas que se llevaron y que al señor Benjamín, que es el secretario de gobierno, tengan la amabilidad y me lo devuelvan, porque es el único nombre que yo conozco. Se habían llevado otras personas, pero yo no sabía quiénes eran. Oiga, pues esa carta llegó a las manos de los tipos. Vea usted cómo la carta llegó. La cogieron. Cogieron a dos muchachos y me los devolvieron. Les dieron comida, les dieron a cada uno 40,000 pesos y me mandaron una carta en la cual me hacían saber que ahí me habían devuelto esos muchachos
y que los demás no me los devolvían porque ya los habían enviado para San Pedro. Dije yo, Virgen del Carmen, ¿enviaron a este Benjamín para San Pedro? Ay, lo mandaron a matar. Y yo después me pongo en sangre fría a mirar, dije, ¿cuál San Pedro? Lo mandaron para donde Pedro, ya lo mataron, me lo dije yo. Ya lo mataron, ellos para conformarme que me dicen que para San Pedro. Mentira, fue que ya los mataron. Se murió ahí Benjamín. Ahí se murió. En eso. No apareció más, nunca. A las 5:30 de la mañana del 27 de febrero de 1997, iniciaron de forma conjunta las operaciones Cacarica y Génesis. La primera, ejecutada por los paramilitares del bloque Elmer Cárdenas de las AUC, y la segunda, por la 17ª Brigada del Ejército Nacional, en cabeza del general Rito Alejo del Río Rojas. Nos desplazamos hacia diferentes partes. Hubo una incursión paramilitar del 24 al 27, 28 de febrero, donde nos obligaron a salir violentamente. No sacamos nada, apenas íbamos con nuestro cuerpo. Éramos más o menos 1.300 campesinos y campesinas los que vivíamos en ese territorio. Vivir en Turbo fue muy difícil y muy humillante, porque nosotros como cuenca, gracias a Dios, económicamente, la gente aprendió a subsistir del pan coger, de sus productos, y en ese tiempo era un poquito más bien remunerados que ahora. Entonces la gente vivía bien y pues hubo mucha ruptura en los vínculos familiares, en el tejido social. Por ejemplo, en el vínculo familiar había niños que cuando se corrió, los papás corrieron para Panamá y ellos corrieron para Turbo, y no pudieron comunicarse más o menos hasta que pasaron 4 años, porque no sabía el uno dónde estaba el otro. El tejido social, pues empezaron la cultura, empezamos a perderla, porque tú sabes que venimos y nos encontramos abruptamente con otra cultura, otras tradiciones, y nuestros jóvenes, nuestros niños de entonces, pues ya a algunos nos daba pena representar nuestra cultura, porque en Turbo nos decían que éramos desplazados, que las pestes que llegaban por nosotros. Entonces empezamos como a sentir rechazo hacia lo que era nuestro. En el panorama del conflicto armado colombiano, la región del Bajo Atrato ha sido un botín de particular interés para las organizaciones armadas al margen de la ley, y por lo tanto, una de las regiones más victimizadas de Colombia. Yo era niño, en ese momento nosotros éramos felices, nosotros vivíamos sin problema, corríamos bajo los árboles, había mucha flora, fauna, la vegetación hermosa, nosotros éramos sumamente felices. Una vez estos pues actores, porque sí, no hay que decirlo, actores armados al margen de la ley y también la misma ley, porque no podemos decir que esto fue acompañado de la misma ley, ocasionan el desplazamiento. Pues nosotros nos vemos obligados a tomar decisiones. ¿Por qué? Mi padre fue asesinado en el 97, entonces nosotros todo ese dolor no queríamos volverlo a repetir, y menos con miembros de nuestra familia. Entonces, ¿cuál fue la elección? Quedarnos en el municipio de Turbo y tratar de luchar con lo poco que teníamos y como podíamos, de acuerdo a la educación que se tenía en ese momento, de acuerdo a la disponibilidad que había. El hecho era luchar, no derrotarse, sino luchar. A punto de cumplirse 24 años de la Operación Génesis, los sobrevivientes de esta toma armada y de las múltiples violaciones a los derechos humanos que en ella se configuraron, continúan esperando conocer la verdad y una reparación integral que aporte a la reconstrucción del tejido social. Pese a las adversidades, estos campesinos han emprendido diferentes procesos de luchas, iniciativas y organizaciones. Se han levantado de los escombros de la guerra
para exigir el respeto por la vida y una vida digna en sus comunidades. En un país tan racista y tan excluyente como Colombia, la lucha de los indígenas y de los negros no es fácil. Sin embargo, se ha avanzado en el reconocimiento del territorio. La Ley 70 fue un paso histórico importante. En la Ley 70, con todo lo que ha implicado la propiedad colectiva, que creemos nosotros que es la de las mayores salvaguardas que podamos tener a nivel territorial, porque de una u otra manera se había venido despojando a los negros y a los indígenas de sus territorios. Todos los procesos de violencia eran una estrategia para sacar a los negros y a los indígenas del territorio, y los ricos y los poderosos de este país y de este planeta posicionarse en los territorios estratégicos de los negros y las negras. De tal manera que tener un territorio titulado y entregado a perpetuidad a los negros y a los indígenas es un avance importantísimo de la lucha. Otros logros que hemos podido avanzar como pueblos indígenas es de que el acceso a la educación, porque la verdad hoy tenemos colegios dentro de los mismos resguardos, dentro de las mismas comunidades, tenemos indígenas directamente como docentes, a pesar de que tenemos también compañeros afro que nos siguen apoyando. Habitar en un territorio con tantas bondades, en un país donde el Estado se muestra incapaz de garantizar el goce efectivo de los derechos esenciales, es de por sí un total desafío. Yo pienso que en esta región del Darién, en esta región del Bajo Atrato, aunque se ve como si una guerra fría, cabe notar que una guerra fría se da entre dos países, pero siempre la población es la que pierde. Seguimos colocando los muertos, no sé quién lo asesina, pero sí lo asesina alguien, no sé quién, pero siguen poniendo los muertos. Sigue como ese asesinato selectivo y aún los desplazamientos persisten. Por ejemplo, Iguamiandó, Domingo 2 se desplazan en la misma cuenca de una comunidad a otra a buscar refugio. Iguamiandó de una comunidad a otra a buscar refugio. Y también desde las mismas comunidades a otras partes de Colombia buscando mejores formas de vida, mejor asentamiento. Ya que el gobierno le ha quedado grande la restitución y el saneamiento del territorio. Eso es lo que sigue ocasionando las desapariciones de los líderes, las muertes, los desplazamientos, madres viudas, niños huérfanos, pueblos desalojados, en fin. Ruina para nuestro pueblo, tanto afro como indígena. Obviamente las dificultades que enmarcan en la región es la presencia de grupos armados. De ahí desprende las dificultades como es el confinamiento, las instalaciones de minas en los territorios, muchas veces pues combate en los territorios que tiempos atrás ya han habido, entonces eso genera la intranquilidad y obviamente en los territorios los territorios han sido, o las prácticas de producción han sido muy débiles por esas causas, porque si ustedes escuchan mencionar en los territorios instalaciones de minas, eso te genera dificultades. No hay una paz completa en los territorios. El apego al territorio comprende una fuerza mucho más fuerte que el temor que los grupos armados han infundido en los habitantes de esta región. A su llegada, los actores armados obligaron a centenares de familias a vender sus predios, pagando cifras irrisorias. Por lo general, quienes se negaron a vender fueron asesinados. Desde hace algunos años, los que se encuentran en la mira de los despojadores son los líderes sociales o reclamantes de tierra. La lista de asesinados y amenazados es alarmante. Han transcurrido más de 2 décadas del recrudecimiento del conflicto armado en la región. Ni el sometimiento a la justicia de las AUC, ni el acuerdo de paz con las FARC le han devuelto la tranquilidad a estas comunidades. Pero la esperanza de una paz real y duradera está intacta. Por eso, luchan sin descansar para forjar un mejor futuro para las presentes y futuras generaciones. En el caso del Consejo Comunitario Cocomasur, podemos decir que el proyecto Corredor de Conservación Chocó-Darién que aprobamos en el año 2010 es el proyecto que nos ha permitido a nosotros fortalecer acciones de gobernanza, nos ha permitido fortalecer nuestro colectivo y poder con eso tener autonomía, ejercer
ese derecho propio del que tanto hablamos en nuestras organizaciones comunitarias, a través de lo que ha sido el proyecto Corredor de Conservación Chocó-Darién, hemos logrado en Cocomasur tener como mayor articulación de cada una de las comunidades, mayor cohesión en la toma de decisiones, porque trabajamos en función de la participación inclusiva, la formación de los jóvenes para que puedan cada uno de ellos entender que este territorio es de ellos, que lo van a heredar, pero también cómo los preparamos para que lo administren. Yo soy Zenaidadín Martínez, soy la representante legal de ASCOBA, la Asociación de Consejos Comunitarios de Organizaciones del Bajo Atrato. ASCOBA nació en el 2003 en un marco de resistencia y también en un marco de retorno voluntario, porque el gobierno nacional no ha retornado a ninguna comunidad con las garantías. Nosotros como comunidades hemos retornado voluntariamente con el apoyo de las organizaciones de la iglesia. Y nace ¿por qué? Porque después del 93 llega el 97 y se mete toda la problemática del poco de tierra, ya teniendo la ley 70, pero ya no era muy conocida por nosotros, porque solamente nos estábamos amoldando y acomodando a esa norma o a esa ley que nos había reconocido el gobierno con mucha lucha de los antepasados. Entonces, cuando retorna la gente, las organizaciones se habían desmembrado, muchas se habían ido, los miembros para otro lado, y no había una organización que recogiera todos esos consejos comunitarios para poder hablar e incidir por ello, teniendo en cuenta que habíamos quedado con unas afectaciones muy graves, que la gente le daba miedo salir, entonces no nos veíamos como representados en sí en las comunidades que tenían consejos comunitarios, porque tenían mucho miedo a andar. Fue así que nace ASCOBA, y ASCOBA nació con su primer lema es por la defensa de la vida dentro del territorio, y como ese es su lema general, entonces de ahí se desprende lo que es capacitaciones, lo que es acompañamiento, lo que es lo productivo y lo que es la defensa de la vida. Que la violencia se llevó. Esta tierra es tuya, esta tierra es nuestra, en honor a la verdad y a las víctimas. Esta tierra es tuya, esta tierra es nuestra. Este es mi territorio, esta no es herencia. Esta tierra es tuya, esta tierra es nuestra, en honor a la verdad y a las víctimas. Esta tierra es tuya, esta tierra es nuestra. Este es mi territorio. Muchos daños ambientales y espirituales que han afectado las relaciones sociales, cambiando el uso sin consultar, desterrando a mi gente, controlando nuestro caminar y atentando contra nuestra integridad personal. Ahora exigimos respeto y dignidad. Necesitamos que se sepa la verdad y los daños que ocasionaron los megaproyectos y cultivos ilícitos, narcotráfico, hidrocarburos y minería ilegal, destruyendo nuestros bosques y afectando nuestra identidad. La verdad nos hace libres para poder avanzar a este pueblo que hoy grita libertad y verdad. Tumaco, Chocó, Buenaventura y el Pacífico Sur.